Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Hoy vamos a ver algo que llamamos, cada uno es importante en la misión, ¿verdad? Y ahorita tenemos que saber por qué. Estamos viendo ya la parte práctica, ¿verdad? De esta carta a los Efesios. Y hace un par de semanas veíamos atrás, ¿verdad? El costo de los dones espirituales. Cristo derramó su sangre, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para darnos eterna redención. Y dice la Biblia que cuando Él subió al cielo, ¿verdad? Dice que dio dones a los hombres, ¿verdad? Y cuando Cristo dijo que él se iba a ir, ¿verdad? Él dio la promesa del Consolador, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo subió al cielo, dice que repartió dones a los hombres. Y esto es precisamente el costo de los dones espirituales, ¿verdad? Cristo murió para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Y aún así, Cristo nos da dones espirituales para ponerlos a su servicio, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Toña? Sí, ok. Entonces, estos dones espirituales, ¿verdad? Es para provecho, ¿verdad? Para provecho del cuerpo de Cristo. Es decir, si alguien tiene un don de ser maestro, si alguien tiene un don de servir, eso es para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de la iglesia. Los dones espirituales no se pueden aplicar fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber esa estructura. Entonces, si nosotros valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros, deberíamos nosotros intentar, por lo menos descubrir cuál es el don que el Señor nos ha dado y ponerlo a su servicio. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo le ha dado por lo menos un don, si no es que más. Entonces, nos toca a nosotros descubrir cuál es ese don y ponerlo a su servicio. Y justamente Pablo habla acerca de ese costo, ¿verdad? El costo de los dones espirituales es, por supuesto, el sacrificio de Cristo. Y Pablo menciona esto justo antes de hablar acerca de las personas que tienen el don, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver en detalle. Hoy no vamos a ver en sí todos los dones espirituales, ¿verdad? Que se aplican tal vez en este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería un estudio aparte, ¿verdad? Y siempre es bueno. Pero sino que vamos a hablar acerca de las personas que ya están ejerciendo ese don. Por ejemplo, apóstoles, profetas, maestros, pastores. Pero también siempre tenemos que tener presente quién es el que ha dado esos dones. ¿Quién es la persona que ha dado esos dones? Exactamente, por supuesto, gracias. Cristo es el que ha dado esos dones. Y lo hace y nos ha dado los dones aún así sin merecerlo. Y es para provecho del cuerpo de Cristo. Entonces, a muchas personas se les olvida quiénes éramos. A muchas personas se nos olvida quiénes éramos antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Y a algunos se nos olvida, si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe, ni siquiera podríamos estar aquí hablando, ni siquiera podríamos venir para reunirnos, porque muchas veces pensamos que, bueno, si yo hago algo en la iglesia, más bien creo que le estoy haciendo un favor a Dios. Y así no es. Es simplemente el reconocer lo que antes éramos, ¿verdad? Y si Dios me ha dado la capacidad sobrenatural de ser algo, es por su gracia. Si algo bueno se hizo, ¿verdad? O si algo bueno usted ha hecho por Dios, si usted hay algo que ha hecho bueno por otro hermano, o si usted simplemente ha llevado el mensaje de salvación a otros, es simplemente porque Dios quiere que usted lo haga, ¿verdad? O como cuando estás en el trabajo, ¿verdad? Y usted piensa que
que usted se merece un aumento por estar trabajando, ¿verdad? Y usted llega donde el jefe y le dice, vea, es que yo quiero un aumento. ¿Y por qué? No, es que yo he estado trabajando todos los días de 8 a 5 y he estado haciendo mi trabajo, etcétera, etcétera. Y el jefe le dice, sí, para eso le pago, ¿verdad? Para eso es que le pago, ¿verdad? No para que esté vagueando. Y con Dios así es, con Dios es igual. Se nos olvida muchas veces quiénes éramos antes y la oportunidad también de que Dios nos da de servirle. Y entonces, ojalá que si usted no sabe todavía cuál es su don espiritual, ojalá que lo pueda ir desarrollando, que lo pueda ir buscando para ponerlo a su servicio. Y muchas veces cuando uno trata de buscar cuál es su don, usted se mete en todo. Usted se mete en todo, del venir temprano para limpiar, para barrer, para acomodar la chunchera aquí, para ayudar en lo que sea, para ayudar en la clase de niños, ayudar aquí, ayudar allá. Y en ese momento, ¿verdad? Y en ese trayecto, usted descubre cuál es su don. Y usted dice, mira, sí, esto me gusta, esto me gusta. Y es algo que Dios lo va haciendo. Entonces, en estos versículos, vamos a ver el versículos 11 al 16. Vamos a leerlo rápidamente. Efesios 4, del 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Antes de continuar, vamos a tomar un tiempito para orar y pedir al Señor que nos dirija en esto. Padre Santo, llegamos, Señor, ante tu presencia, Señor, esta mañana para pedirte, Señor, que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, nos dirijas a través de tu palabra, Señor, y que juntos, Señor, podamos descubrir lo que tú tienes para esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes, quita la pereza, Señor, de nuestra vida, quita el desánimo, Señor, quita cualquier situación, Señor, que estemos afrontando en este momento, para que podamos salir de aquí edificados, Señor, y descubrir, Señor, de veras el propósito que tú quieres que nosotros cumplamos, Señor, esta mañana. Ayúdanos, Padre, y en tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cada uno de nosotros es importante en la misión. Y Pablo siempre está comparando la iglesia con un cuerpo, ¿verdad? Con un cuerpo físico y también con un edificio, ¿verdad? Y en un edificio y en un cuerpo, en un edificio, cada tornillo, cada clavo, cada viga es sumamente importante, ¿verdad? Y en un cuerpo también. No hay en tu cuerpo, no hay ningún miembro que esté sobrando, ¿verdad? Hasta el dedo meñique de la mano y del pie son muy importantes, ¿verdad? Si alguien no tuviera un dedo meñique en un pie, ¿verdad? Andaría como así, ¿verdad? Como tambaleándose y, bueno, no sé, me imagino, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho para equilibrar, ¿verdad? Y entonces, yo sé que muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos como dedos meñiques, pero somos importantes. Hasta eso somos importantes. Y cada uno es importante en la misión. No hay persona que sea más importante para Dios. Si Cristo hubiera tenido que morir solamente por una persona en el mundo, lo hubiera hecho. Y hermanos, y muchas veces nosotros nos sentimos insignificantes o tal vez inútiles porque nos sentimos así. Para Dios no somos así. Para Dios todos somos importantes. Y por eso hoy necesitamos aprender 4 cosas. Hoy necesitamos saber
4 cosas. La primera, cada uno es importante en la misión y tienes que saber, el versículo 11, saber que el Señor constituyó a los líderes para empezar la obra. Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, empezando la lista, vemos los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, la palabra apóstol quiere decir uno enviado, uno enviado. No, la palabra apóstol no quiere decir el ungido, el santo, el intocable. No, eso no. La palabra apóstol simplemente quiere decir uno enviado, un misionero. Decía Pablo en Romanos 15, el 20 al 21, ¿verdad? Y creo que anoté algunos versículos ahí en las hojas, si quiere buscarlos ahí. Dice Romanos 15, el 20 al 21, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, los misioneros, los apóstoles, los enviados, llegan a lugares donde no hay ninguna obra, ¿verdad? Donde tal vez Cristo no haya sido nombrado, y llegan para establecer una nueva iglesia. Dice también en 2 Corintios 10, del 15 al 16. 2 Corintios 10, 15 al 16. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio a los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día hay muchos que quieren autodenominarse apóstol, ¿verdad? Pero es para otra cosa. Es para ellos tener un grado más de espiritualidad o sentirse más importante que otro. Usualmente los apóstoles tienen 3 nombres, ¿verdad? Juan, Jacobo y no sé, ¿quién más? ¿Cómo era? Bueno, yo vi un apóstol, un apóstol que tenía 3 nombres, ¿verdad? Por eso fue que me acordé. Pero los que dicen ser apóstoles dicen, yo soy el intocable, yo soy el ungido del Señor y lo que diga ese apóstol, eso es lo que hay que hacer. Y en realidad no es así, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, hay un requisito muy básico, ¿verdad? Que se ve en la Biblia, es en Hechos. Ese no lo anoté ahí porque es un poquito largo. Hechos capítulo 1, el versículo 21. Hay un requisito en la Biblia que se ocupa para ser apóstol, o se ocupaba para ser apóstol. Y lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 21. Hablando de Pedro, ¿verdad? Hablando de cuando hicieron el reemplazo de Judas Iscariote. Dice Hechos 1, 21 al 26. Dice, es necesario pues que estos hombres, ¿verdad? Yo imagino que están hablando ahí entre ellos, estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice que señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, no es Barrabás, ¿verdad? Dice José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. El versículo 26 dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Verdad? Ellos tenían que reemplazar a Matías, ¿verdad? Porque todavía había, sí, a Judas. Era para esta atención. Ellos tenían que reemplazar a Judas, ¿verdad? Lo hacen con Matías, ¿verdad? Para que todavía había mucho que hacer ahí con la tribu de Israel, ¿verdad? Pero dice, el requisito es que sea testigo y que haya visto a Jesucristo, ¿verdad?
en vivo y a todo color. Y honestamente, no, si alguien dice, no, yo soy apóstol, déjelo, déjelo. O sea, no hay tiempo para discutir de eso, honestamente. Lo bíblico es decir que somos misioneros, ¿verdad? ¿Misioneros para qué? Para empezar una nueva obra, para fundar nuevas iglesias. Eso es el término apóstol. Ahora, profetas. Los profetas son los predicadores que usan este don para motivarnos a aplicar correctamente la Biblia. Un profeta o un predicador, ¿verdad? Despierta a la congregación con la amonestación de la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces, y por eso es que yo sé que les ha pasado a ustedes también, porque a mí también me ha pasado, ¿verdad? Si alguien está aquí enseñando algo y hay algún versículo ahí y Dios dice, se tiene que arreglar eso, ¿verdad? Y eso es tal vez una amonestación, ¿verdad? Una tarjeta amarilla, ¿verdad? No espere que le saquen tarjeta roja. Y es algo que Dios está diciendo, usted tiene que arreglar eso. Pero el profeta tiene una capacidad sobrenatural de Dios que le dice eso a usted en palabras bonitas, ¿verdad? O puede ser a veces en palabras un poco no tan bonitas, ¿verdad? Pero la tarea del profeta, del predicador, es amonestar con la Biblia. Dice también en 2 Pedro 1, versículo 13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, ¿verdad? Y muchas veces pasamos por la Biblia y hay pasajes que queremos saltarnos, pero Dios no es así, ¿verdad? También vemos los evangelistas. Hablando del evangelista, ¿verdad? Alguien dice, no, es que viera que yo no tengo el don de evangelismo, entonces por eso yo nunca comparto mi fe con otros, ¿verdad? El don de evangelismo no existe, ¿verdad? No existe la palabra el don de evangelismo. Lo que hay es evangelista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los cristianos estamos llamados a testificar nuestra fe, ¿verdad? Si no, estuviéramos en el cielo mejor. Todos los cristianos, Dios nos ha puesto en un lugar ahí donde tú estás, donde tú vives, donde tú trabajas, Dios te ha puesto ahí, con el propósito de anunciar a otros lo que Cristo ha hecho por ellos también. Algunos no evangelizan porque dicen, no, es que viera que yo soy muy torpe para eso, yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar. Pero aún así, es cuestión de obedecer, ¿verdad? Simplemente cuestión de obedecer. Y a veces es que lo que nos cuesta es como empezar, ¿verdad? Como arrancar, ¿verdad? Como si fuéramos un carro viejo, ¿verdad? Que le cuesta arrancar. Pero ya cuando usted arranca, ya es más fácil, cada vez es más fácil. Pero los evangelistas tienen el don para motivar a la congregación para que vayamos y hagamos el trabajo. Hay una persona en la Biblia que se le llama el evangelista y es Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos ahí en la primera iglesia. Dice Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y con los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. Felipe el evangelista era uno de los 7, posamos con él, ¿verdad? Era uno de los 7 diáconos. Entonces, este Felipe, ¿verdad? Era uno de los que eran compañeros de Esteban, ¿verdad? El que murió apedreado. ¿Verdad? Pero Felipe es la única persona que vemos en la Biblia con este don, ¿verdad? Y se le dice Felipe el evangelista. Pero con el don de evangelista o sin el don de evangelista tenemos que evangelizar. Porque Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? En segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, pastor, maestro, diácono, lo que sea, tenemos que evangelizar. Tenemos que anunciar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero Dios, el Señor ha capacitado a unos,
¿verdad? Que son evangelistas para motivarnos a hacer eso, ¿verdad? Y por eso es que algunas veces hay algunos de nosotros que se para ahí, que se para acá para motivar. Vayan, no importa si les da miedo, vayan con otros, ¿verdad? Esto es para motivar a hacer la obra. Ahora, tenemos pastores y maestros, ¿verdad? Y el versículo lo pone así como juntos, como juntitos, ¿verdad? Pastores y maestros. Ahora, el pastor, ¿verdad? El pastor es alguien que guía al rebaño del Señor, ¿verdad? Es alguien que guía al rebaño del Señor para alimentarse de la palabra de Dios, para aplicarla correctamente, ¿verdad? Para darle un pasto fresco, un pasto saludable. Y el maestro es el que enseña, ¿verdad? El maestro es el que enseña la Biblia. Y las dos cosas, pastor, iba a decir no, es pastor y maestro, las dos cosas sirven para algo, sirven para discipular, para hacer discípulos del Señor. Ahora, si llevamos algún tiempo siendo cristianos, dice la Biblia, que algunos o muchos deberíamos ya ser maestros. Dice Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Verdad? Aunque el Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos da la gracia para que unos se capaciten, ¿verdad? En ser maestros, deberíamos procurar nosotros, si llevamos algún tiempo en el cristianismo, deberíamos de llegar a ser maestros también, maestros de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque siempre hay necesidad de enseñar a otros la palabra de Dios. Necesitamos maestros, más maestros para las clases de los niños, para las clases de los jóvenes, para las clases de las mujeres, las clases de los hombres. ¿Por qué? Porque algunos de los que son maestros hacen varias cosas, ¿verdad? Unos que son maestros cantan, tocan instrumentos, manejan el bus, lo que sea, están aquí, están allá. Y cuando alguien falta a ellos, se siente como un hueco, ¿verdad? Y es por eso, porque todo el cuerpo, cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos más maestros. Y también los líderes son los que dan las oportunidades para que otros lo hagan también. Y por eso si alguien dice, vea, es que yo quiero ser maestro. Ok, ¿saben? Bueno, hay un proceso, ¿verdad? Queremos que por lo menos lleve el discipulado número 1, ¿verdad? Que tenga como una base ahí, que estemos todos ahí hablando, comiendo el mismo plato con la misma cuchara, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Carlos? ¿O no? Así no. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de enseñar a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los hombres, la palabra de Dios. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo primero en cómo lo vamos a hacer. Y si alguien dice, bueno, ok, yo ya estoy pasando por ese curso, entonces, bueno, métase, vamos a ver cómo se hace. Tal vez algunas oportunidades es para ver nada más, otras luego para ayudar y luego lo tiramos al agua. Entonces, bueno, yo empecé siendo maestro de niños, ¿verdad? Como de la clase de los mayores, ¿verdad? Como de 12 en adelante. Y a veces honestamente uno se sentía incómodo, ¿verdad? Pero honestamente, pues, eso es parte de hacer ministerio también. Y ya cuando usted dice, no, viera que a mí me gusta más enseñar a adultos, ok, está bien, pero alguien más lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso es parte de ser maestro. Luego, los pastores tienen una gran responsabilidad. Los pastores tienen una gran responsabilidad delante del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no son las ovejas del pastor, son las ovejas del pastor de pastores, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo un día de estos nos va a llamar a los que son pastores, los va a llamar para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con esas ovejas?
Y hay una gran responsabilidad. Ahora dice Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí no dice, imiten los momentos en que el pastor se ha enojado. Imiten las cosas que él ha dicho malas. No. Ahí dice, imite su fe. Imite su fe. Y honestamente, antes de imitar lo malo, debemos orar por nuestros pastores, ¿verdad? Para que Dios les dé la sabiduría siempre, para el deseo de meterse en la palabra de Dios, para escudriñar, para dar al rebaño un pasto fresco. Pero muchas veces estamos imitando lo malo de los pastores o de algunos pastores. Y usted sabe que lo malo es lo más fácil que se pega, ¿verdad? Usted dice, las malas mañas son así, rapidito se pegan. Y honestamente no hay tiempo para hablar de eso. Ok, entonces, algunos cristianos también, algunos cristianos en otras iglesias, yo no estoy hablando de nadie acá, pero algunos cristianos en otras iglesias creen que no tienen pastor, que ellos mismos son los que se sujetan al Señor y están ahí. El Señor ha puesto líderes. Es el Señor Jesucristo que ha puesto líderes. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que haya una estructura. Es decir, yo no puedo decir, no, yo no tengo pastor. Yo hago lo que a mí me da la gana. Tal vez no lo dices así, pero con una actitud también se puede mostrar eso. Entonces, el Señor ha puesto líderes, incluyendo pastores, para guiarte, para ayudarte a someter. Y si no te gusta, puedes quejarte con el Señor directamente. Señor, ¿por qué puso pastores? Ok, vamos a ver qué es lo que te dice. Entonces, en primer lugar, cada uno es importante en la obra del Señor. Híjole, tengo mucho que decir todavía. Entonces, cada uno es importante en la obra del Señor y saber que tenemos que sujetarnos a los líderes que el Señor ha puesto. Ahora, en segundo lugar, vemos que cada uno es importante y tenemos que saber que el Señor completa a los santos. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la idea del Señor de constituir a estos líderes es para completar a los santos. Dice, a fin de ¿qué? Para perfeccionar. Dice, la palabra perfeccionar no quiere decir que vamos a estar aquí sin pecado, ¿verdad? La perfección bíblica nunca quiere decir que estamos sin pecado. ¿Verdad? En ese caso tendríamos que salir de este cuerpo y llegar al cielo, donde no hay pecado. Pero en el mundo siempre hay pecado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos ese cuerpo pecaminoso. Entonces, perfeccionar en la Biblia es más que todo preparar, ¿verdad? Prepararnos para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no dice sin pecado, dice enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la tarea de los líderes, de los misioneros, de los predicadores, de los pastores, de los maestros, es preparar a los santos. ¿En qué? En conocimiento. Preparar a los santos en conocimiento, en aplicación correcta de la palabra de Dios, para que todos estemos preparados para toda buena obra. Y dice, como veíamos antes en Efesios 2:10, el Señor mismo, Dios mismo ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y todo se hace bajo la estructura de la iglesia local. Y por eso, bueno, hoy en día existen muchas instituciones, ¿verdad? Y a veces son buenas, ¿verdad? Pero, qué sé yo, hay una institución para misiones, hay una institución para ayudar a personas, pero lo correcto es hacer todas las obras bajo la estructura que Dios hizo.
es la iglesia local. Luego dice, de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. La obra del ministerio es, hermanos, todo lo que tenga que ver con evangelismo y discipulado. Y los líderes son los encargados de ayudarles, de ayudarnos a todos los santos para esas dos cosas, para evangelismo y discipulado. Entonces nosotros nos preparamos en la palabra de Dios e invertimos tiempo en las almas de las personas, ya sea llevando el mensaje del evangelio y también ayudando a otros cristianos para que aprendamos a ser más discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es la obra del ministerio, y ahí hay mucho que hacer. Luego dice, perfeccionar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. La meta de cada iglesia no es hacer crecer las ofrendas, no es hacer, aunque eso sería bueno, ¿verdad? No es hacer, tener un edificio más grande y más lujoso. Son herramientas que el Señor nos da. Pero la meta de cada iglesia es edificar el cuerpo de Cristo. Hacerlo crecer, hacer crecer el cuerpo, ¿verdad? Cuando usted está pequeño, ¿verdad? Usted va creciendo, ¿verdad? En estatura. Va creciendo en estatura, va creciendo, bueno, a los lados, pues ya después, ya más adelante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un hueso, ¿verdad? Si el hueso de tu mano izquierda, no sé cómo se llama este hueso. Bueno, el del antebrazo, ¿verdad? Si el hueso del antebrazo hubiera sido, ¿cómo? El radio. Ah, bueno, pero el radio era el que. Okay. No, ¿qué pasaría si este hueso, ¿verdad? Hubiera dicho hace 10 años, no, hace 10 años está bien, hace 30 años, algo así. Que hubiera dicho este hueso, no, yo la verdad es que ya yo estoy cansado de crecer, ¿verdad? Hubiera tenido una mano así, ¿verdad? Y sería, no sé, muy incómodo, ¿verdad? Pero todo el cuerpo tiene que ir creciendo, y eso es lo saludable. Cuando un cuerpo crece bien, es que está saludable, ¿verdad? Entonces, esta es la razón de existir de una iglesia. No es simplemente asistir los domingos y para ver qué me van a dar. No es simplemente asistir los domingos y vivir el resto de la semana como si no fuera cristiano. Es hacer crecer el cuerpo, y como dice la última parte del versículo 1 Corintios 14, 26, dice, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Yo tengo que venir con la actitud de servir para edificar a otros. Yo tengo que venir con la actitud de manejar lo que sea para ayudar a otros, para edificar a otros. Yo tengo que venir aquí con la actitud de enseñar, de ser maestro para edificar a otros. Entonces, ya sabemos dos cosas, ¿verdad? Sabemos que cada uno es importante en la obra del Señor, y saber que necesitamos saber que el Señor mismo ha constituido a líderes. También necesitamos saber que el Señor completa a los santos, ¿verdad? Y esa es la manera en que lo hace, nos perfecciona para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, en tercer lugar, cada uno es importante y tiene que saber hasta cuándo es que tenemos que participar. Dice versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la meta para cualquier cristiano es ser más como Cristo y menos como yo cada día. Y por eso ahora mi esposa mencionó esto, ¿verdad? Que los que están cumpliendo años hoy, ¿verdad? Ojalá que cumplan el próximo año igual, pero que sean más como Cristo, ¿verdad? Y esa es la meta, de cada cristiano. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es cuando Él venga por nosotros. Hasta que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento, o nosotros nos vayamos primero, ¿verdad? Y la meta es ser más como nuestro hermano mayor. Entonces, en último lugar, también cada uno es importante en la misión, y tenemos que saber
¿Para qué es que tenemos que participar? ¿Verdad? No es para pasar lista, no es para que me vean. Hay varios propósitos acá, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos de participar para no ser niños en la fe. Hay un momento en que somos niños, ¿verdad que sí? Hay un momento en que nacemos y somos niños, ¿verdad? Y estamos jugando, estamos aprendiendo cosas básicas, pero ya después usted empieza a crecer y se supone que tiene que llegar a ser más maduro. Dice Hebreos 5, del 13 al 14, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ustedes saben que un niño, un bebé, ¿verdad? Tiene que comer cosas suaves. Bueno, leche, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Tiene que tomar leche, no sé, 5 años, ¿verdad que sí? No, un año, ¿verdad? Digamos. Tiene que tomar leche materna 1 año, ¿verdad? Usualmente. Hay algunos que toman más, está bien. Luego tiene que ir añadiendo cosas suaves, ¿verdad? A su paladar, a su boca, porque no le vas a dar un pedazo de bistec de una vez. Se puede atragantar, ¿verdad? Se puede ahogar. Entonces, pero, y luego va comiendo otras cositas ahí hasta llegar al pinto, ¿verdad? Hasta que tenga como unos 2 años, ¿verdad? Que tenga dientes, ¿verdad? No le puede dar pinto antes. Pero entonces, eso también es igual en la parte espiritual, ¿verdad? Dice que el niño es el que toma leche, ¿verdad? Y usualmente cuando vemos leche en la Biblia, se refiere a los primeros rudimentos. Por ejemplo, a la salvación, se refiere a la seguridad eterna, se refiere a cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Esas cosas que nosotros llamamos el discipulado número 1, ¿verdad? Tienes que aprender a tomar leche pura, ¿verdad? No diluida en agua, ¿verdad? Leche pura de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero luego tienes que empezar a desear alimento más sólido, ¿verdad? Tienes que empezar a comer gallo pinto, con huevos, con chorizo, con patacones, ¿verdad? Con todo lo que a usted se le ocurre, ¿verdad? Es un alimento sólido porque es saludable. Bueno, saludable, ¿verdad? En las porciones correctas, ¿verdad? Pero igualmente espiritualmente es igual, ¿verdad? Tienes que ir aprendiendo, ¿verdad? El contexto de cada libro, de cada versículo, las 3 aplicaciones de la Biblia. Tienes que aprender los eventos por venir. Ya eso es alimento más sólido, ¿verdad? Pero cuando usted vive, de acuerdo a eso, usted vive satisfecho. Usted vive satisfecho espiritualmente y usted quiere dar más, usted quiere comer más también, espiritualmente, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque cuando aprendes a digerir alimento sólido, vas a tener una fuerte fe, una fe fuerte, ¿verdad? Para no andar de aquí para allá como la ola del mar y, bueno, entonces yo voy aquí me enseñan esto, ¿no? Entonces voy al otro lado. Eso es un niño fluctuante, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿verdad? Otra vez, Pablo, bueno, da otra vez la idea de crecimiento, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que Pablo aquí hasta se mete a sí mismo. Y él dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos crecer. Y Pablo se incluye a sí mismo. Imagínense, Pablo, lo que es decir, todos necesitamos crecer en la obra del Señor. Pero usted ya llegó a la meta, usted ya la superó. No, hasta mismo Pablo decía, no, yo la voy a, yo prosigo a la meta, esta es mi deseo en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el momento en que alguien dice, pues yo no sé si, bueno, una de las veces, ¿verdad? Que hemos organizado esta carrera que hacemos, y usted dice, ya llegué a los 5 kilómetros, ¿verdad?
ya después de hora y media, ya llegué, ¿verdad? Y usted dice, y después, cuando usted llega a la meta, usted ya no sigue, ¿verdad? Porque ya usted llegó, ¿verdad? No sé, ese grandes maratones que hay, ¿verdad? De 30, 40 kilómetros, ¿verdad? Y cuando la gente pasa la meta, ya, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Un cristiano, la única manera en que pase la meta es cuando Cristo venga por nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno dice, yo, la verdad es que yo ya me lo sé todo. Yo ya me sé la Biblia, yo ya pasé por todos los cursos y ya, hasta aquí llegué. Más bien, hasta aquí llegó. ¿Verdad? Eso es cierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un cristiano nunca deja de crecer. Un cristiano siempre tiene que proseguir a la meta de ser más como su Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 16, dice, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento otra vez para ir edificándose en amor. Y me llama la atención que estos dos versículos se mencionan esas dos veces en amor, en amor, en amor. Si estás creciendo, eso hace que otros también crezcan. La meta es edificar el cuerpo de Cristo, hacerlo más grande, no solamente en números, sino en madurez, en madurez. Que seamos cristianos, que nos parezcamos más al Señor Jesucristo, más cada día, un poco más cada día, que hace 20 años, que hace 10 años atrás. Y entre más nos ayudemos, estaremos haciendo más fuerte las coyunturas. Ustedes saben cuáles son las coyunturas, ¿verdad? Todos estos ligamentos y el colágeno, ¿verdad? Que usted tiene ahí. Y cuando ya el cuerpo deja, yo creo que el cuerpo deja de producir colágeno, no sé cuánto, ¿verdad? No sé, después de los 45 años, ¿verdad? Y cuando ya el cuerpo deja de producir colágeno, ¿qué pasa con las coyunturas? ¿Ah? Se aflojan, se vuelven débiles, ¿verdad? Traquea todo, ¿verdad? Y bueno, que ya saben por dónde anda la cosa. Y eso es natural, ¿verdad? Pero si nosotros crecemos en el Señor y empezamos a ser más como Él es, entre más tengamos amor por los demás, las coyunturas van a ser más fuertes, más unidas, más resistentes. Y dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La misión debemos hacerla en amor. Hay muchas personas que solo se quejan de los problemas o se quejan de las tristezas y que si no hay nada que quejarse, yo me quejo también. Pero el ingrediente secreto para crecer en Cristo es el amor. Y entonces, ¿cómo es que yo tengo amor por los demás? ¿Verdad? Ustedes saben que la primera manifestación del Espíritu Santo dice que es el amor. Y ese es el amor a los demás, es quitar la mirada de mí mismo y mirar hacia afuera, hacia los demás. Van a haber problemas, van a haber tristeza, van a haber desánimos. Pero si yo veo a los demás, yo voy a tener amor. Si yo veo primero la necesidad de los demás, yo voy a tener amor. ¿Verdad? Esta semana estas 2 semanas que nos ha tocado, no tocado, ¿verdad? Que pobre mi suegro, ¿verdad? Estaba en el hospital. Pero cuando uno visita a alguien en el hospital, ¿verdad? La primera cosa que se viene a uno a la mente es, híjole, pobre gente, ¿verdad? Pobre gente, porque si había alguien muriéndose ahí a la par, uno la entubaron ahí mismo, ¿verdad? Y hay gente con serios problemas de salud. Hay que estar ahí para darse cuenta de eso. Y cuando usted dice, híjole, no, la verdad es que no está pasando nada, ¿verdad? Yo sé que hay un quebranto de salud ahí, pero cuando usted ve la necesidad de otros, híjole. Y entonces, cuando quitamos la mirada de nosotros mismos, ahí es cuando podemos amar. Dice los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Ustedes se lo saben.
Dice Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Y él dice, ¿verdad? No solo, usted tiene que amar a Dios. Dice, está bien. Pero cómo es que tenemos que amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con ganas. Usted tiene que amar a Dios con ganas. ¿Y cómo es que amamos a Dios? Conociéndolo a través de su palabra, obedeciéndolo en lo que nos dice. Y ahora el segundo mandamiento dice, Mateo 22:39, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros sabemos cómo amarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo chinearnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo es que podemos llegar a amar a otros? Quitando la mirada de nosotros y poniéndola en los demás. Porque es que muchas veces no compartimos el Evangelio con otros. ¿Verdad? Si Dios nos está dando la oportunidad de compartir el Evangelio con otros, y no, yo no lo voy a hacer porque es que viera que a mí me da miedo, me da vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Es porque estás poniendo la mirada en ti. Porque estás poniendo primero tu mirada ahí. Pero si amamos a alguien, vamos a compartir el Evangelio a pesar de que yo tenga ese miedo y esa vergüenza. No importa lo que digan después de mí, yo le voy a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque si esa persona se muere, ¿para dónde va a ir? Sin Cristo, al infierno. Y si Dios me dio la oportunidad de hablarle hoy a alguien, yo tengo que tener amor, de ver a esa persona que está ahí a punto de morir. Tal vez no físicamente, pero si se muere sin Cristo, va a ir al infierno. Y Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto no es que tienes que prestar dinero a todos, ¿verdad? A los hermanos. Y aunque dice, si usted presta dinero, dice Proverbios, échele tierra, ¿verdad? Échele tierra, eso es lo que dice Proverbios. Pero, ¿qué tal otras cosas? De dar tiempo a los hermanos, orar por ellos. Y siempre, bueno, algunas veces hemos dicho, llévese una petición, llévese una petición de un hermano y ore todos los días por él o por ella. Y eso hace que podamos amarlo más también. Entonces, cada uno de nosotros es importante en la misión. Y para eso tenemos que saber 4 cosas. En primer lugar, saber que el Señor mismo fue el que constituyó a los líderes para empezar la obra. Y también tenemos que saber que el Señor es el que completa a los santos, ¿verdad? Nos prepara para toda buena obra también, para la edificación del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, tenemos que saber hasta cuándo es que nosotros tenemos que participar, hasta que Cristo venga por nosotros. Y en cuarto lugar cada uno es importante en la misión y tenemos que saber para qué es que tenemos que participar, para llegar a ser una iglesia fuerte, una iglesia que no se mueve así nomás. Y honestamente, si usted dice, no, es que mi iglesia es muy débil, ¿será que los miembros no están participando? Entonces, vamos a orar y vamos a proseguir con la cena del Señor.